vivimos en un mundo que está patas para arriba, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo que está en caos, estamos sumidos en el caos. Cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Y sabes que en un mundo que está sumergido en el caos, Dios quiere poner orden. Dios quiere transformar el mundo y poner orden a la vida, a las cosas de nuestras vidas y de las vidas de todo el mundo que no están en orden. Dios quiere establecer su orden porque Dios es un Dios de hombre. Y una de las cosas que Dios quiere ordenar está en la vida del hombre. Dios quiere poner orden en la vida de los hombres y pues por consecuencia quiere establecer el orden correcto en la vida de todos los papás. Y quiero compartirte un pasaje de la Biblia, pero antes de eso, fíjate que cuando Dios habló a mi corazón y me reveló esta palabra, fue un día entre semana que no podía dormir. En la madrugada empecé a leer este pasaje. La verdad es que te soy muy honesto, no me gusta cuando esto sucede porque no duermo y necesitamos todos descansar, pero bueno, Dios de alguna manera capta nuestra atención. Y cuando estaba leyendo este pasaje, recordé una ocasión en la que tuvimos mi esposa y yo problemas de salud con nuestra hija, la de en medio, y tuvimos que hospitalizarla y tuvimos que dejarla pues a la buena de Dios en el hospital. Una niña indefensa de días de nacida, no podíamos hacer nada y tuvimos que dejarla en el hospital. Y como todo papá, pues tratas de mantenerte ecuánime, tratas de mantener el orden, tratas de mantener la situación bajo control, tratas de estar siempre con las expectativas altas, pero la realidad es que en el fondo también como papás necesitamos una voz de consuelo. No es tan sencillo mantener las cosas bajo control. Y recuerdo que íbamos hacia nuestra casa y el diagnóstico no era muy bueno ni muy alentador, y pues mi esposa iba triste, mi esposa iba llorando y yo iba pues aparentemente muy tranquilo. Y de repente mi papá estaba en el extranjero y suena mi teléfono y era mi papá. Y entonces cuando contesté el teléfono pasó algo que yo no me esperaba, y es que al momento de escuchar la voz de mi papá, mi corazón se soltó y empecé a llorar como niño. Y lo único que alcancé a decirle a mi papá fue: papá, mi hija se muere. Y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y ¿cómo es tan importante la voz y el rol de un papá en la vida de todos nosotros? No solo en la vida de adultos, sino en la vida de los jóvenes, y mucho más importante en la vida de los niños. Esa es una realidad. El rol que Dios le ha dado como papás a los hombres trasciende más allá de lo natural, y muchas veces no lo vemos o no lo entendemos así. Y yo quiero compartir contigo este pasaje que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Vamos a ir entendiendo un poquito la historia que vemos en este pasaje. Para dar un contexto, lo que estaba pasando en este momento es que el Señor le promete a David, hace un pacto con David y le dice: David, tu descendencia siempre será linaje real. En tu descendencia siempre va a haber un rey. Y prueba está que Jesucristo viene del linaje de David.
Entonces David tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos, y más o menos como 7 generaciones después de David reina el rey Ocosías. El rey Ocosías tenía varios hijos, pero murió. El rey Ocosías murió. Lo normal y lo natural es que alguno de los hijos del rey subiera a ejercer el trono. Es como el linaje de los reyes de Inglaterra. Sabemos que está el rey, ¿cómo se llama? ¿Carlos? El rey Carlos. Cuando muere el rey Carlos, quien va a tomar su lugar como rey es su hijo, que no me acuerdo cómo se llama. William, gracias. Eso suele suceder en las dinastías reales. E Israel y Judá no eran la excepción. Cuando muere Ocosías, lo que tenía que pasar es que alguno de sus hijos, el mayor para ser exactos, tenía que tomar el reino y ser coronado como nuevo rey. Pero ¿sabes qué? Ocosías tenía a su mamá. Su mamá se llamaba Atalía. Y entonces cuando Atalía ve que su hijo, el rey, muere, dice: no, hombre, yo creo que nadie puede reinar tan bien como lo haría yo. Entonces Atalía se dedica a matar a todos los descendientes de Ocosías y mata a todo el linaje real. Y entonces, cuando ya no hay más personas que puedan ascender al trono, lo que sucede es que Atalía dice: bueno, como ya no hay nadie más, yo voy a reinar. Yo soy la reina a partir de hoy. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje. La otra parte del pasaje dice que había una mujer que se llamaba Josaba. Fíjate, es interesante. Josaba era hermana de Ocosías, del rey. Sí, vamos ligando las relaciones familiares. Josaba era hermana del rey. Y cuando ella ve que están matando a todo el linaje real, agarra al más chiquito y dice que en lo oculto ella se lo lleva y lo esconde. Eso dice la palabra de Dios, lo esconde de Atalía para que no lo maten. Y entonces, mientras ella reina, todavía hay un descendiente vivo. Eso es parafraseado lo que estamos viendo en este pasaje. Pero la realidad es que vemos varios personajes y vamos a desmenuzarlos un poquito y vamos a hablar un poquito de Atalía. ¿Quién era Atalía? Atalía, dice la palabra de Dios, que era una mujer que no estaba alejada del mundo del rey. Era hija del rey Acab, rey de Israel. Era mamá del rey, es decir, estaba muy cerca de los monarcas. Cuando el rey muere y mata a toda la descendencia, yo creo que tanto que estaba tan cerca del linaje real, yo creo que ella dijo: no, pues creo que yo puedo hacerlo mejor que todos estos. Y entonces usurpa el trono. Atalía quería reinar porque pensaba que ella podía hacer mejor las cosas que todos los que estaban en el linaje del rey. Usurpó el trono y usurpó las funciones del rey que no le tocaban. Pero ¿sabes qué? Mientras yo leía todo esto y pasaban los días, yo decía: bueno, Señor, pero ¿por qué una mujer querría hacer esto? ¿Por qué Atalía, estando tan cerca del rey, por qué una mujer que tenía todo a la mano, todos los lujos, por qué quería usurpar el trono del rey? Y la verdad es que me sorprendí cuando me fui unos capítulos atrás y unos libros también más adelante. ¿Sabes quién era la madre de Atalía? Bueno, los que estuvieron en la mañana no contesten. La madre de Atalía era Jezabel. La reina Jezabel era mamá de Atalía. Es decir, toda la influencia espiritual equivocada de Jezabel
tenía un poder sobre la vida de Atalía para poder hacer esto. Es decir, que sobre Atalía había una influencia de la profecía falsa, de la manipulación, del control, de la influencia mala vida para hacer todo lo que estaba haciendo. Es decir, algo espiritual no correcto estaba moviendo a Atalía a usurpar la función del rey, a usurpar el trono. ¿Y sabes qué? Dios me decía, Atalía representa a todo aquel que dice, vamos a adorar a Dios, pero vamos a hacerlo a mi manera, porque tu manera no es correcta. Atalía representa a aquellos que dicen, bueno, a pesar de que yo sé cuál es tu función, ¿sabes qué? Creo que no lo haces de la mejor manera. Entonces quítate, porque yo lo voy a hacer mucho mejor que tú. Eso representa Atalía. Y seamos honestos, esto sucede mucho alrededor del cuerpo de Cristo. En muchas iglesias sucede esto. Hay estas influencias, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy vamos a enfocarlo un poquito más a lo que sucede en nuestros hogares, a lo que sucede en nuestras casas, y específicamente vamos a hablar de lo que sucede con los hombres y los papás que están a tu alrededor. Atalía representa a todos aquellos que en algún momento pensamos o hemos pensado que el hombre que vive en mi casa, que el papá de mis hijos, que mi propio papá no está cumpliendo su función correctamente como debería estarla cumpliendo. Eso representa a Atalía. Y la realidad es que en muchas ocasiones, querida familia, como hijos de Dios, justificamos nuestros errores del presente, pero los anclamos a las equivocaciones y a las malas decisiones que nuestros padres tomaron. Es muy fácil que escuchemos nosotros en medio de las iglesias, ay, es que pues mi papá nunca me dijo que me ama, entonces pues yo por eso me cuesta trabajo poder amar. Es que mi papá nunca me abrazó, nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, entonces pues es evidente que las consecuencias las voy a ver yo con mis hijos, y a mí también me cuesta, pero es por lo que mi papá sembró en mi corazón. Y tal vez sea correcto, tal vez sea cierto que papá nunca nos dijo te amo. Tal vez sea cierto que el papá de mis hijos pues no está cumpliendo la función que le corresponde como Dios la diseñó. Pero el día de hoy Dios quiere llevarnos a reflexionar, querida familia, acerca de lo que tú y yo estamos jugando, del papel que tú y yo jugamos en nuestros padres, en el papá de nuestros hijos y en los padres que rodean a nuestra familia. ¿Qué estás sembrando en la vida de todos aquellos que tienen la función de ser papás y están cerca de ti? La realidad es que muchos nos autolimitamos y solo hablamos de los errores de papá y hasta ahí nos quedamos. Pero muchos de nosotros también vamos un poco más allá y empezamos a veces a querer juzgar de más y empezamos a veces a querer usurpar el rol de papá dentro de nuestros hogares. Les voy a ser muy honesto, yo en mi casa sin mi esposa las cosas no funcionarían. Mi hogar no podría caminar como camina sin la función de mi esposa. Dios les da algo muy especial a las mamás y a las esposas. Honro la manera en que Dios usa a las mujeres, honro el poder que Dios les ha dado para ministrar a sus hijos y a sus esposos, pero hay una realidad, es que ninguna mamá puede sustituir el rol de un papá en la vida de sus hijos. Ninguna mamá, por tanto amor que tenga en su corazón, no puede sustituir el rol de un papá en la vida de sus hijos. La presencia de papá en nuestros hogares es imperativa. No hay ninguna persona en el mundo que pueda sustituir la función de un papá en nuestros hogares. Atalía tomó el lugar que no le correspondía, no le tocaba ser reina, no era su función, usurpó el trono. Y a veces nosotros usurpamos en nuestro hogar la función de papá. He visto hogares donde la voz de papá no es importante porque mamá es la que toma las decisiones, porque mamá es la que provee, porque mamá es la que siempre está pendiente. He visto muchos jóvenes que ni siquiera pueden compartir con sus padres
los problemas que están viviendo? Pues porque nunca me pone atención, o porque está tan ocupado trabajando. El diablo se ha encargado de meterle a los hombres en la cabeza la función de ser proveedores, cuando ninguno de los que estamos aquí podemos ser proveedores de nuestros hogares. El único proveedor es Jesucristo. Nosotros somos sus instrumentos nada más, pero Satanás se ha encargado de meternos tanto en la cabeza y en el corazón que nuestra función es ser proveedores, y nos metemos tanto en el trabajo, en el tema del dinero, que olvidamos las cosas importantes. Y eso nos lleva como hijos a quitar a papá del rol que le corresponde. Y entonces hay cosas que ya no le platicamos a mi papá porque pues mi papá se enoja, y la realidad es que ¿para qué? ¿Para qué quiero provocar que se enoje mi papá? Mejor le digo a mi mamá y todo va a estar más tranquilo, ¿no? Incluso, y sucede mucho en las iglesias, algunos de nosotros tenemos papás que por alguna u otra razón pues no conocen de Cristo. Y el hecho de que no conozcan de Cristo nos hace creer que tenemos el derecho a decir lo que están haciendo mal, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. Pero en realidad esto está equivocado. Hemos muchas veces usurpado el papel de papá en nuestros hogares y en nuestros corazones. Y esto solo provoca dos cosas. O provoca frustración en el corazón de los hombres, porque quiero decirte algo, hay muchos hombres tratando de querer cumplir el rol que Dios diseñó para ellos. Entonces, al no poderlo hacer porque no se los permitimos, causa frustración en mi corazón. Pero hay otra cosa que esto puede causar en el corazón de los hombres, y es la comodidad. Pues como mi esposa ya ve a mis hijos, como mi esposa provee, como mi esposa aconseja, como mi esposa ora, como mi esposa ministra, pues yo ya no tengo que hacer nada. Entonces me siento con los brazos cruzados porque en realidad ella está haciendo todo y yo ya no necesito hacer nada. Pero independientemente, querida familia, de que esto cause frustración o comodidad, ambas situaciones impactan la identidad de papá en la casa. Ambas situaciones entierran el propósito que Dios tiene para los papás. ¿Cuántos queremos ser Atalía el día de hoy? Nadie, ¿verdad? Creo que nadie. Pero bueno, Atalía no es la única persona que vemos en esta historia. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Versículo 2 del mismo capítulo dice: pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Quiero que notemos algo de Josaba, y es que lo mencionamos hace un rato, creo. Josaba era hermana del rey, pero también era esposa del profeta. En ese tiempo había un profeta designado por Dios que cuidaba de la casa del Señor. Y estaba Josaba muy cerca, no solo del rey, sino del profeta de Dios. Es decir, ella tenía el poder y tenía el sacerdocio muy cerca de ella. ¿Y sabes qué provocó que ella estuviera cerca del poder y cerca del sacerdocio? Provocó que Josaba supiera quién era. Josaba tenía bien clara su identidad. Tenía bien claro cuál era su papel, y no solo el de ella, sino que Josaba tenía claro cuál era el papel de Joás. Joás era un bebé, no sabía ni siquiera que iba a reinar, tenía menos de 1 año, era el más chico de los hijos del rey Ocosías, no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer en su vida, pero Josaba sí sabía quién era. Tenía claro cuál era el propósito de la vida de Joás, por eso lo tomó y lo escondió para que no fuera asesinado. ¿Y sabes espiritualmente qué hizo Josaba? Escondió
a Joás de todo aquello que podía robarle su identidad. Si Atalía encontraba a Joás, ¿sabes qué hubiera pasado? Se acaba el linaje de David. No más. Pero por el contrario, Josaba escondió al rey Joás de todo aquello que podía robarle su identidad. Josaba escondió a Joás, dice, en la casa de Dios. Imagínate, el bebé ni sabía qué iba a pasar con él. Sin embargo, el profeta y su esposa lo tomaron y lo escondieron en la presencia de Dios, para que nada pudiera robarle su identidad. Josaba representa a todos aquellos que, estando cerca de la presencia de Dios, conocen su papel y honran el papel que Dios les dio, y no solo a ellos, sino a los que nos rodean. Y específicamente hoy hablamos de papá. Josaba representa a todos aquellos que día a día esconden el corazón de papá en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te diste el tiempo de orar por papá? De orar por el papá de tus hijos, de orar por los papás de tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste o le preguntaste a Dios: Señor, ¿cuáles serán las luchas de mi esposo? ¿Cuáles serán las luchas de mi papá? ¿Sabes? Cuando hay necesidades en casa, los niños chiquitos no se preocupan, ¿o sí? Los niños chiquitos, ¿qué hacen? Piden y piden y piden. Y lo hacen inocentemente, ¿no? No se preocupan si hay necesidad o no, no se preocupan si hay trabajo o no. Los niños piden porque creen en papá. Pero como hijos, ¿cuántas veces nos enfocamos y pensamos y clamamos a Dios por las luchas que los papás de nuestra familia están librando? ¿Y sabes qué? No se trata de justificar los errores que papá cometió, porque si aquí vamos uno por uno a compartir los errores que papá ha cometido en nuestras vidas, no acabamos, ¿eh? Y eso que hoy somos poquitos, no acabamos. Habrá algunos que nos echemos 5 minutos, pero habremos otro que queremos predicar de todo lo que papá hizo en nuestras vidas. Y no vamos a terminar, y no se trata de justificar, pero Dios quiere llevarnos a reflexionar en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos dado el tiempo de esconder el corazón de papá en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces clamaste por la vida de tu papá, por la vida del papá de tus hijos, y lo escondiste en la presencia de Dios? ¿Sabes? Si nos basamos en esta historia, tú y yo tenemos 2 opciones. O somos Atalía, aquella persona que usurpa, roba, juzga, destruye la identidad de papá, o podemos ser Josaba, aquella persona que ora, que clama, que esconde el corazón de papá en la presencia del Señor. Y Dios es un Dios tan amoroso que nos deja escoger quién queremos ser. Nos da la libre decisión de escoger qué queremos ser. Y ¿sabes qué? Te voy a abrir mi corazón un poquito. Hace unas semanas estaba yo orando, y mientras estaba orando, Dios me dijo algo y me dio mucha vergüenza, pero quiero compartirlo contigo. Durante los días entre semana, de repente pues damos consejería o estamos en sesiones de discipulado, y Dios me llevó a recordar que en muchas de esas consejerías he usado a mi papá como ejemplo, y no de la mejor manera. Tal vez con una muy buena intención de ayudar a alguien, pero Dios me dijo: hijo, es tu papá. ¿Por qué no, en vez de usarlo como ejemplo, por qué no clamas por él? ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no escondes su corazón en mi presencia? Me dijo: ¿tú sabes las luchas que vive tu papá? Y entonces me dio mucha vergüenza.
Muchas veces creemos que papá es el fuerte, que nunca se va a equivocar, que nunca va a retroceder, que siempre está fortalecido. Y sabes que hace 2 días, el viernes en la noche, mi esposa y yo decidimos que íbamos a viajar a ver a nuestros papás. Y el día de ayer viajamos muchos kilómetros, fuimos en la mañana, regresamos en la noche, llegamos aquí a la 1 de la mañana. Gastamos dinero, tiempo, estamos cansados, pero ¿sabes qué? El momento de ver a nuestros papás y verlos sorprendidos de vernos llegar, eso no tiene precio. Espiritualmente, guardamos el corazón de nuestros padres en la presencia de Dios. Y sabes, si le digo a papá, ahorita no puedo ir porque tengo que predicar el domingo, entonces no voy a poder ir. ¿Sabes qué me hubiera dicho mi papá? No te preocupes, hijo, voy a estar orando, que Dios te use mucho. Eso me hubiera dicho. En ningún momento me hubiera dicho, híjole, yo quería verte. Jamás me lo va a decir, porque es papá. Pero estoy seguro que en el fondo de su corazón siempre había esa esperanza de que llegáramos. Y ¿sabes qué? Él no sabe que yo sé, pero cuando yo lo vi ayer, mi papá había estado llorando. Yo dije, Señor, cuán importante es guardar el corazón de nuestros padres en tu presencia. Pero a veces somos tan injustos con papá que juzgamos, que decimos, es que nunca me dijo que me amaba y yo no quiero ser como él. Y usurpamos ese lugar. Y tal vez tu papá cometió muchos errores como el mío, pero cuando llegues a la presencia de Dios, Dios no te va a decir, a ver, mijito, ¿qué hizo tu papá? Lo cual vamos a usar para justificar tus errores. Dios no te va a decir eso. Dios te va a decir, ¿cómo honraste a tu papá? ¿Cómo guardaste su corazón en mi presencia? ¿Cómo clamaste delante de mí por la vida de tu papá? Ya nuestros papás darán cuenta de lo que hicieron. Y sí, mi papá cometió muchos errores, por supuesto que sí, pero no me toca a mí juzgarlo. Me toca amarlo, abrazarlo, esconder su corazón en la presencia de Dios. Pero ¿sabes por qué a veces no lo hacemos? Porque no somos libres. Porque aún tenemos las heridas que causó papá, las tenemos abiertas y no las hemos querido entregar a los pies del Señor. Por eso no podemos ser libres y por eso no podemos clamar ante la presencia de Dios pidiendo por nuestro papá. Pero el día de hoy Dios quiere que tú y yo seamos libres. Seamos libres. ¿Sabes qué? Espero que no transmitan esto, por favor, pero en la mañana, mientras estaba la predicación y terminamos, estaba la administración, una persona se me acercó y me dijo, Charlie, hace 48 años mi papá murió y hoy lo estoy perdonando. Híjole, se me puso chinita la piel. 48 años después, 48 años de cargar ese peso que no tenemos por qué cargar. Y no somos libres porque no nos atrevemos a entregar nuestras heridas en las manos del Señor. Y por eso, querida familia, no podemos clamar por nuestros papás. Por eso no podemos esconder su corazón ante la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Satanás se ha encargado de hacernos olvidar a los papás que antes de ser papás somos hijos. Tenemos en nuestro corazón, soy papá. El papá no se cansa, el papá no se rinde,
el papá no se acobarda, el papá sigue adelante, el papá tiene todo bajo control, pero se nos olvida que antes de ser papás somos hijos. Se nos olvida que antes de infundir fortaleza en nuestros hijos, necesitamos ser fortalecidos por nuestro Padre Celestial. Recordamos que somos el papá que está pendiente de sus hijos cuando necesiten un abrazo, pero olvidamos ser los niños pequeños que van a la presencia de Dios a recibir un abrazo. Y Satanás se ha encargado de hacernos olvidar que somos hijos también. Pero sabes, la decisión está en tus manos el día de hoy. Deuteronomio 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión está en tus manos, querida familia. ¿Vas a vivir una vida como Atalía o quieres ser como Josaba, que guardó la vida del rey en la presencia del Señor? ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levanta tu mano si eres papá. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Sí, va. Queremos que guarden nuestro corazón, ¿no? ¿O no quieres? Bueno, pero ahí no se acaba. Ahora le toca a los papás. ¿Sabes qué pasó con el rey Joás? Dice la palabra de Dios que el profeta Joiada, quien lo guardó con su esposa, planeó todo, y cuando el niño tenía 7 años, trajo al ejército e hizo un pacto con ellos y los llevó a cuidar la vida del rey. Y la Biblia dice que Atalía fue muerta por el ejército y todo el mundo proclamó a Joás como el rey. Dice la palabra de Dios que Joás fue rey, restauró el templo, restauró todo lo que Atalía había destruido, llevó al pueblo a dejar de adorar a los dioses paganos y lo dirigió para adorar al único y soberano Dios. Ese fue el rey Joás. Pero ¿sabes qué? No fue todo lo que pasó. Dice la Biblia que el rey Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios mientras el profeta estaba a su lado. Mientras el profeta le guiaba, mientras estaba cerca del sacerdote, hizo las cosas de manera correcta. Pero resulta que el profeta que lo guardó y lo proclamó como rey murió. Y entonces el rey Joás, alejándose de la presencia, de la sabiduría del sacerdote, empezó a tomar malas decisiones. Querido papá, si estás aquí, déjame decirte que solo no vas a poder. Necesitas estar cerca del sacerdote, y el sumo sacerdote por excelencia es Jesús. Mientras el rey Joás caminaba con el profeta, todo salía bien. Mientras el sacerdote estaba acompañando a Joás todo le salía bien. Y Joás decía: oye, voy a hacer esto. El profeta le decía: sí, hazlo. Y entonces Joás caminaba con el profeta, y mientras caminó con el profeta, todo lo que decidía salía bien, porque estaba cerca de la presencia del Señor. Pero en el momento, en el momento que el profeta muere y Joás empieza a alejar de la presencia de Dios, todo empieza a cambiar para mal. Tanto que el rey Joás manda a matar a Zacarías, hijo del profeta. Querido papá, si tú te alejas de la presencia de Dios, va a ser imposible que puedas guiar a tu descendencia a los pies de Cristo. Necesitamos agarrarnos de la mano del Señor, como los primeros años de Joás.
para poder guiar a nuestra descendencia. No te sueltes de la mano de Dios. El amor del Padre, la identidad que Cristo tiene para ti, solo está en su presencia. Agárrate, papá. Y si tu papá no está aquí, dile, mándale un mensaje, dile: papá, no te sueltes. Estoy orando por ti, estoy clamando por tu vida. Quiero esconder tu corazón en la presencia de Dios. ¿Sabes algo? Pasó en la mañana y alguien nos platicaba que en el momento de la administración agarró el teléfono y le escribió a su papá. No sabes qué impacto causó esto en el corazón de su papá. Necesitamos no soltarnos de la mano del Señor. Sabes, en muchas iglesias buscamos el avivamiento y queremos que haya avivamiento en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, pero déjame decirte algo: no va a haber ningún avivamiento en el cuerpo de Cristo si no hay avivamiento primero en cada iglesia. Y no va a haber avivamiento en las iglesias si primero no hay avivamiento en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Es imposible que tú y yo vivamos un avivamiento en este lugar, en esta comunidad, si primero tu hogar no está vivificado y no hay un avivamiento y no hay un fuego del Espíritu Santo en tu hogar. Es imposible que veamos milagros aquí si no suceden primero en tu casa. Y no van a suceder en tu casa, querido papá, si no suceden primero en tu corazón. Tu corazón es el primer lugar donde tiene que verse el fuego del Espíritu Santo. Y entonces podremos nosotros atestiguar un avivamiento en el cuerpo de Cristo. La voz de papá tiene mucho poder. Si me ayudan, chicos, con el piano, por favor. A veces no vemos que las cosas naturales provocan las sobrenaturales. Quiero contarte algo. Hace 2 semanas tuvimos refuerza y esa semana fue muy cansada. Yo estuve fuera de la ciudad toda la semana y mi hija mayor vino a vernos, vino a visitarnos, y la verdad es que no pude verla porque estuve fuera toda la semana. Y llegué a casa jueves en la noche, la vi un par de horas, y viernes tempranito vámonos. Nos fuimos a la Ciudad de México por el pastor invitado. Y bueno, pasó todo el fin de semana. Y el día domingo en la tarde, en la mañana, me manda un mensaje mi hija y me dice: papá, pues gracias por todo, ya me voy, necesito estar allá en mi casa. Y la verdad es que me dio tristeza, porque no tuve oportunidad de verla, porque la vi un par de horas y nada más. Y ya nada más le mandé un mensaje, le dije: hija, pues te hubieras quedado otros días. Qué mala onda que ya te vas, pero bueno, que Dios te bendiga. Pero me dolió mi corazón porque no pude verla. Y después de tal vez unos 40 minutos me manda un mensaje, me dice: oye, ¿qué crees? Que mi transporte me dejó, entonces voy a salir hasta en la tarde, me voy a las 5 de la tarde, ¿cómo pueden hacer esto? Ya venía yo en carretera. Y entonces algo en mi corazón me dijo: tienes que llegar. Y me vine nada más un poquito más rápido. Dios me perdone, pero venía yo como loco. Y algo había en mi corazón que me decía: tienes que llegar antes de que se vaya. Y nuestra cabeza piensa honestamente, en tonterías naturales. Pero Dios tiene otros planes. Y ha sido un procesar de parte de Dios en mi corazón como papá, que en verdad, si te platico, acabamos llorando todos aquí. Pero cuando tú te dejas moldear por el Señor, Cristo hace milagros en tu vida. Me he encontrado a veces noches en las que llego cansado de trabajar, me he encontrado a mi hija chiquita orando por mí, mientras yo no sé, estoy en el 5.º sueño. O a mi esposa. ¿Qué pasaría si todos nosotros guardamos el corazón de nuestro papá en la presencia de Dios?
¿Qué pasaría si todos nosotros clamamos por cada papá de nuestra familia? Aún por los que han hecho cosas malas, aún por aquel que no me dice te amo. ¿Qué pasaría? Entonces algo me dijo en mi corazón, tienes que llegar. Venía yo súper rápido. Creo que llegué antes de algunos que venían de Mazagua. Y cuando llegué aquí por el Marqués, hay un Tim Hortons, me paré. Olviden la marca, por favor. Me paré y compré un café y seguí acelerando y venía yo como loco. Y le mandé un mensaje a mi hija, le dije, hija, ¿dónde estás? Ella no sabía que yo quería llegar para verla. Le dije, hija, ¿dónde estás? Aquí, ya me voy. Y me dijo que en 5 minutos llega. Y dije, sí, llegué. Y entonces llego a donde está ella y está mi esposa y mis otras hijas. Y me bajo y me ve. Y su cara cambió por completo. Dice mi esposa que fue un cambio en su rostro de 180 grados. Estaba enojada, estaba frustrada porque no se podía ir. Y en el momento que papá llegó, todo cambió. Y no estoy diciendo que soy un gran padre. Si yo pongo a mis hijas aquí a las 3, todas tienen algo que decir de mí. Y todas se van a quejar de mí, las 3. Y cada una tiene su listita de cosas malas que papá ha hecho. Soy un mal padre muchas veces. Y cuando llegué y le dije, hija, te compré un café. Ella no sabía ni qué hacer. Lo agarró, nos despedimos, nos abrazamos. Y no es que no la vaya a ver en mucho tiempo, la acabo de ver ayer. Y se fue. Y a los pocos minutos me manda un mensaje, me dice, papá, ya voy en la autopista, vamos bien, gracias por mi café. Es el mejor café que he tomado en toda mi vida. ¿Y sabes qué? No es el mugroso café. Es lo que Dios, con su Espíritu Santo, sembró en su corazón. La voz de papá trae calma. La voz de papá trae paz. La voz de papá trae fortaleza cuando papá está conectado con el Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que tú y yo escondamos el corazón de papá en la presencia del Señor. Humanamente es muy fácil juzgar, condenar, castigar, porque muchos hemos castigado a papá. Y a veces hemos dicho, no tengo ganas de escribirle ni de hablarle porque se portó mal conmigo. Es muy fácil hacer eso. Pero no se trata, querida familia, de las cosas naturales. Se trata de las cosas sobrenaturales. Y el día de hoy quiero dejar en tu corazón la decisión que Dios pone delante de nosotros. Vamos a ser los que juzgan, condenan, usurpan, o vamos a ser los que esconden el corazón de papá en la presencia del Señor. Es una decisión que cada uno tenemos que hacer. El día de ayer invitamos a cenar a mi papá. Y en el momento que le entregamos un regalito que le compramos, empezó a llorar. Tenía muchos años que no veía yo llorar a mi papá de esa manera. Pero ¿sabes qué? No es ni el regalo ni la cena. Es lo sobrenatural. Quiero invitarte a que decidas esconder el corazón de todos los papás de tu familia en la presencia de Dios. Porque no solo la vida de papá va a ser impactada, sino también la vida de toda la descendencia va a ser impactada.
No es una decisión fácil, porque para tomar esta decisión necesitas ser libre de las heridas que papá dejó en nuestro corazón. Porque humanamente es imposible perdonar al que golpeó a mi mamá. Humanamente es imposible perdonar al que se gastaba el dinero tomando. Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios quiere que tú y yo seamos libres el día de hoy de todo rencor, de toda falta de perdón. Dios quiere hacerte libre el día de hoy. La verdad es que sería muy fácil poder abrir la palabra y decir: bendice a tu papá, celebra a tu papá. Pero Dios quiere ir más profundo. Yo el jueves que estaba leyendo esta palabra, dice: Señor, a ver si no me corran de la iglesia cuando diga esto. Pero si queremos hogares que son realmente altares de adoración, necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos quemar en el altar nuestro viejo hombre. Necesitamos quemar en el altar mis heridas que papá me hizo. Y empezar a esconder su corazón en la presencia de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y puedas tomar unos minutos y decirle: Señor, pues este tipo está diciendo cosas que no me gustan, pero ¿tú qué dices? Hoy es un buen día para que decidas entregar en manos de Dios tus heridas. Sabes, esta semana Dios le habló a Jorge una palabra que compartió conmigo en la mañana, y allá en Refugio pudimos compartir esa palabra. Jorge no sabía yo de lo que iba yo a predicar, no hablamos toda la semana, y el día de hoy quiero pedirle a Jorge que comparte esta palabra. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, George. Dios tiene libertad para ti. Dios quiere que guardes el corazón de papá en la presencia del Señor. Pero para eso necesitamos ser libres. Necesitamos deshacernos de toda falta de perdón. Necesitamos que Dios sane las heridas en nuestro corazón que no nos permiten clamar por la vida de nuestros padres. Y quiero invitarte a que tomes unos minutos mientras los chicos cantan. Quiero invitarte a que tomes la decisión de ser libre el día de hoy y de entregar en manos de Dios todas las heridas que papá pudo haber provocado en tu corazón.